Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Los recientes nombramientos y bueno, ya los cargos en ejercicio de personas o figuras clave para mantener el orden y la justicia en el país son muy importantes en cuanto a la forma en que van a ejercer el cargo. Un país sin justicia pone en riesgo una democracia, pone en riesgo la estabilidad social y obviamente da mucha oportunidad al crimen organizado de hacerse de todas las estructuras pues, que deberían de ser de investigación. ¿Cuáles son los retos del nuevo procurador, el señor Luis Gómez Rudy, que ya entró en funciones? Esto lo vamos a analizar hoy con nuestro invitado, Giovanni Olmos. Él es ex fiscal, gracias, de ambiente, pero también trabajó mucho y es litigante. Gracias, Giovanni, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas. Un saludo, Adelita. Gracias. Feliz año 2025. Sí, bueno, ya estamos en esto. Si tuvieras que hacer una lista, tal vez con 4 líneas, ¿no? De cuáles serían los primeros retos o los retos más inmediatos que tiene que atender el procurador entrante, ¿cuáles serían? Bueno, fortalecer la institucionalidad. El fortalecimiento implica, ¿no?, la capacitación de los funcionarios, la estabilidad de los funcionarios, aquellos que tienen un rendimiento adecuado en pro de la justicia, en pro de la criminalidad. 3, crear reformas, Adelita, reformas importantes que generarían un Estado de Derecho adecuado para la certeza del castigo, que son necesarias en el país. Y 4, darle continuidad a los casos de altísimo perfil que están pendientes por resolver, porque cuando él ocupa ese cargo, él se despersonaliza de lo que fue desde el punto de vista profesional. ¿Tú crees que eso pasa? Sí, él se tiene que despersonalizar porque obviamente ya él ocupa una institución que es monolítica y una institución que requiere de un líder, de un jefe que transmita un mensaje de estabilidad, de tranquilidad, pero de seguridad jurídica, pero también de carácter, de disciplina, de buenas investigaciones, de saber llevar muy bien los casos de los demás fiscales y de saber conversarlos y de llevar un diálogo, de articular diálogo para que los casos que tienen mérito, Adelita, que tienen mérito para la certeza del castigo, que eso se cumpla. Aquellos que no tienen mérito, que desde el principio es obvio que va a surgir una situación de mala fe o de persecución, que se archiven inmediatamente. Esa es la línea tan delgada y tan difícil de definir entre lo que puede ser una persecución y lo que puede ser un motivo justificado de una averiguación. Y entonces, depende quién lo valore, es como se entiende y como se ve en la óptica. Si es en contra ti, dicen es persecución política. Y si no, entonces... Hay mecanismos procesales para que un fiscal prima facie se percate de que es una denuncia temeraria o una simulación de hecho punible. O sea, hay evidencia que al momento de interponerse cualquier acción, uno se da cuenta. Por ejemplo, en los casos de corrupción, Adelita, que es un gran compromiso que tiene el señor procurador en este momento, sería él evaluar los casos que ya están en estado de avance importante, pendientes de audiencia, otros aquellos, por ejemplo, que requieren que la Contraloría responda a la solicitud del Ministerio Público anterior, presidida por el licenciado Caraballo. Eso es importante que se haga. Por eso que es necesario que el procurador alinee toda su estrategia institucional como jefe para los efectos de que esos casos se cumplan. Digo, hay muchos retos y esos son casos complejos que tienen muchas aristas y muchos matices, y él le va a corresponder entonces atender eso con el mismo Contralor y el nuevo director de fiscalización de la Contraloría General de la República, que ya deben de estar trabajando en equipo. Entonces, eso es uno de los retos que tiene el nuevo procurador, además de reformas. Yo aquí le voy a lanzar un reto a Adelita, y te lo digo a ti, un reto importante, que es necesario que lo haga el procurador. La propuesta de ley de extinción de dominio, eso hay que llevarlo a discusión. Eso tenemos que llevarlo a discusión para ver las aristas constitucionales y legales para los efectos de que toda la gente opine, todos los profesionales opinen para los efectos, si es necesario, ante el tsunami adverso que se siente o la percepción que se siente de la impunidad, porque se siente
un tsunami de impunidad aquí. Y además de eso yo sugiero también. Ese es un reto y yo, que usted ese le es pone. uno. Y yo el hago otro? esa invitación. Y el otro reto que yo le sugiero al Procurador General de la Nación, y le veo que tiene actitud, y se ha acompañado de dos buenos funcionarios, de la subsecretaria y del secretario general. La DIJ tiene que pasar al Ministerio Público. La policía, DIJ, los investigadores, tienen que trabajar con los fiscales adjuntos. Pero ¿por qué tienen no que hacer puede trabajo en ser adjuntos. un ente independiente que tenga su propia autonomía? Y Yo que trabajé en el Ministerio Público. Eso crea una situación quizás no, una situación limítrofe entre el fiscal y una entidad tan importante como es la unidad de investigación. Pero Artículo es bueno, 77 del Código Judicial, del Código de Procedimiento Penal hace alusión a esa no subordinación, sino ese auxilio de la DIJ al fiscal. Pero a mi manera de ver, y esto es bien profundo, y eso yo creo que es el sentir de muchos fiscales, la DJ tiene que volver al procurador, que lo nombre el procurador. Y que, porque mire, cuando yo trabajé hurto y robo de auto, el DIC no salía de mi despacho. Y vaya a los anales de la historia de este país en hurto y robo de auto, y usted va a ver que la efectividad de los casos de hurto y robo de auto era muy buena, porque había una articulación de esfuerzo, de inteligencia policial, de análisis de los fallos, dónde fallaban. Entonces, yo creo que el procurador tiene una bonita oportunidad porque es joven, es una persona joven y es una persona que tiene me parece que tiene visión, pero espero que esto que circunda en ese nombramiento de la vinculación con el presidente no sea una camisa de fuerza para que él haga el trabajo que corresponde. Por eso yo digo, Adelita, que él se acompañó de dos buenos funcionarios, de la subsecretaria y del secretario, que ese es su equipo. Bueno, técnico, ese es el equipo procesal, principal. Exacto. Y ahí van a articular los esfuerzos con los otros fiscales. Entonces, hay una situación que me parece que ha generado un equilibrio con la experiencia de un funcionario del órgano judicial que va a analizar las actuaciones ante los jueces y otra de una fiscal anticorrupción. Bueno, ha dicho muchas cosas que quiero retomar en el siguiente bloque. Y además, bueno, obviamente la lista de preguntas, infinita. Una pausa y regresamos enseguida para hablar un poco más. También ha habido movimientos en el Ministerio Público y vamos a analizarlos. No se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en Contexto. Antes de la pausa, nuestro invitado Giovanni Olmos lanzó dos retos para el nuevo procurador. Uno es devolver a la PTJ al Ministerio Público, ¿verdad? Ese era la DIJ, perdón, sí, PTJ. Sí. Mírame a mí, sí. Dios mío. Sí. Y el otro reto... La propuesta de ley de extinción de dominio. La propuesta de ley de extinción de dominio. Bueno, vamos a ver qué ocurre con eso. Pero hay algunas cosas que a mí me gustaría entender. Ya han habido ciertos cambios en el Ministerio Público. ¿Qué debe de hacer el procurador con los fiscales actuales? ¿Cómo va a evaluar el rendimiento? Porque eso de evaluar el rendimiento ni siquiera hay un método claro dentro del Ministerio Público. Es tan subjetivo como puede ser... porque pues, si tú me dices a mí cuántas audiencias has ganado o cuántas condenas has hecho, ese es un método para rendirlo. Pero y entonces, realmente, ¿qué redes criminales has verdaderamente desmantelado como para decir, aquí está el golpe? O sea, no sé si me doy a entender. De corrupción. La corrupción dentro del de blanqueo de capital, sí, pero, o sea, se quedan en los bajos. No, ellos desarticulan. Pero ¿sabes a quiénes desarticulan? A los mandos medios de las organizaciones criminales, no a los verdaderos. Vale. Esos son reemplazables. Entonces, ¿cómo se evalúa eso con todos los movimientos que ya hay en el Ministerio A tu pregunta, el procurador tiene que hacer una ingeniería institucional. ¿Ve? Tiene que ver el rendimiento de los fiscales superiores, porque creo que hay muchos fiscales superiores que deben convertirse, si van a seguir funcionando, más operativos. O que participen más en audiencias de alto perfil, porque yo he visto audiencias, porque como soy abogado litigante, yo veo que van fiscales de circuito y fiscales adjuntos. Entonces, a mí me parece que ya los fiscales superiores tienen que sustentar y justificar su salario en razón de esos casos de alto perfil. Por ejemplo, hemos visto casos de operaciones de droga y yo veo son fiscales de circuito, veo son fiscales de adjuntos, pero ¿dónde están los fiscales superiores que son los que dirigen esa investigación y tienen la
mediación. Entonces, esa ingeniería institucional del procurador también debe de medir el rendimiento de cada fiscal. Eso se puede hacer, ¿no? Debe pedir la relación de expediente mensual, no tanto de cada fiscal adjunto porque son muchos, pero sí por cada oficina. Por ejemplo, delito contra patrimonio, para ver cuánta cantidad de expedientes tiene cada o carpetilla tiene cada fiscal adjunto acumulado. Sí, pero entonces, veces sí, porque mire, y eso no es otra hay reforma. personal para Mire, investigar Adelita, también. eso es otra reforma del procurador. Y esto es otro reto. Me parece a mí que los fiscales adjuntos están muy recargados de trabajo, no los culpo. Ellos necesitan ayuda, necesitan más personal para que los ayude, como decir, a sustanciar esas carpetillas, porque él mismo se convierte en fiscal, pide audiencia, hace inspecciones oculares, ir a oficio, toma las entrevistas con un asistente operativo. Sí. Entonces es demasiado. Entonces tú tienes esa carga laboral muy fuerte ahí con otras carpetillas que tienen hasta 3, 4, 5 años ahí. Sí. Entonces, ¿de qué ha servido ese modelo de gestión? De esa forma de llevar los expedientes, de las carpetillas, ya ha colapsado. Entonces ya es necesario que el procurador en esta ingeniería analice si es conveniente o no seguir con ese sistema o que cada fiscal o un grupo de fiscales tenga un personal que lo apoye para llevar a esas investigaciones y que le pongan término a esas investigaciones. No importa que la ley habla de la primera fase que puede demorar toda la vida, no. Ponerle término como era antes. Antes era 4 meses a 6 meses y decirle, oiga, fiscal, en este caso, ¿por qué te ha demorado tanto? Sí. Es decir, tiene que haber un fiscal superior. Yo sugiero que haga un fiscal superior, si lo hay, no sé si ha tenido efectividad, que analice cada despacho y analice la cantidad de expedientes y que vaya viendo las debilidades de esos despachos. Muchas debilidades son por presupuesto, son por falta de personal, también son porque la cantidad de Yo creo que es organizacional, me parece a mí, Adelita. Me parece a mí que es más organizacional, sí. Hay algo muy importante aquí y es la percepción del público y también cómo puede garantizar este nuevo procurador la independencia en las investigaciones judiciales. Ah, bueno. Eso es un tema ya fuera de la misma institucionalidad. Esto es un tema más bien político. No, pero también es de transparencia. Claro. Es un tema de decirle al público, este es mi independencia y no voy a hacer caso. ¿Sabes cuántos casos de corrupción hay que pueden involucrar a conocidos y cercanos? Bueno, yo quiero ver cómo se van a investigar para poder mostrar una verdadera independencia. Los primeros catalizadores de todo eso son ustedes, los medios de comunicación. Sí, pero los medios de una manera u otra transmiten las inquietudes de la sociedad. Entonces, digo, cada actuación de estas denuncias que tú hablas, de estas actuaciones que tú hablas, se van a reflejar en el resultado de esa investigación, en el término perentorio y de las medidas cautelares que se apliquen, de las imputaciones de cargo, de los clases de delito que se van a imputar en esas audiencias. Mira. Entonces, todo va a depender primero, porque no todo depende del procurador. Depende, depende de la Contraloría. ¿Qué va a hacer el Contralor Flores sobre esta cooperación con el Ministerio Público? Ya debió haber habido una reunión, si es que ya no la hay, o se ha hecho, para los efectos de coordinar esas auditorías pendientes. Mire, tengo entendido que han puesto un buen funcionario en la Dirección de Fiscalización de la Contraloría, que creo que va a ayudar mucho al Contralor para que estas cosas avancen, se articulen para los efectos de que todas estas auditorías lleguen rápido a las Fiscalías Anticorrupción. Sí, porque si no hay informe de auditoría de la Contraloría, no hay nada. Es un caso que puede perder, puede perder efectividad. Ahora, otra cosa, sí, pero yo digo la misma figura del señor Luis Gómez. El señor presidente lo ha nombrado como una de las personas que lo fue a visitar cuando él estuvo en esa época oscura de su vida política y de la época de la investigación de los radares. Y está bien, el señor Luis Gómez hay que darle un tiempo para que demuestre sus credenciales, ¿verdad? Que demuestre quién es. Pero sí debe de tener una presentación muy prístina ante la opinión pública nacional e internacional, para no caer en esa subordinación política. Eso hay que eliminarlo. A él le va a tocar, nadie más que él le va a tocar. Que no va a ser el primero que se enfrenta a eso. Llevar la respuesta de Delita a que él no es ningún subordinado, porque según la Constitución él forma parte de la Administración de Justicia. Y los principios rectores de la Administración de Justicia es la independencia judicial. El artículo 220 de la Constitución de la República. Entonces, ¿qué supone esto? Que bajo sus propias actuaciones y de sus fiscales, vamos a darnos cuenta si sigue todavía circundando algún grado de subordinación de parte de él con el presidente de la República. Lo bueno de todo esto es que el presidente de la República es abogado.
es constitucionalista. Y yo pienso que ahí va a haber mucho más cuidado en torno a esto que tú acabas de mencionar. Y siento que hay que darle una oportunidad al procurador para ver qué tiempo él puede entonces actuar de conformidad, ¿no?, a la ley. Hay que esperar cuál va a ser su desempeño. No vamos a poder adelantarnos a emitir un juicio que no vale la pena, ¿no? Sin embargo, que es importante ponerlo de manifiesto, tomando en cuenta las experiencias pasadas deplorables que hemos tenido. Parecieran relaciones tóxicas entre el presidente y los procuradores de turno. Creo que todo el mundo sabe a lo que me refiero. Después de la pausa, quisiera yo hablar acerca de la infiltración del crimen organizado en las fiscalías y cómo poder limpiarlo. Una pausa. Vamos a regresar enseguida con aquello de la narcopolítica también. En breve regresamos con En Contexto. Regresamos al programa, gracias por estar con nosotros. En este bloque prometimos hablar acerca de la infiltración del crimen organizado, porque no voy a hablar del narco nada más, es el crimen organizado en las fiscalías. Y Giovanni, hemos visto en casos puntuales cómo hay soplos de un lado a otro, diciendo van a ir para esto, van a ir para eso. Lo vimos mucho en el caso de la operación Jericó, muchísimo. ¿De cuál crimen organizado, Adelita, me estás hablando? Porque hay muchos, no, pero hay muchas variables. El narco es uno muy grande, muy poderoso. Correcto. La gran pregunta es, ¿cómo limpiar a mis fiscalías de esto? Bueno, como el crimen organizado es una estructura informal que se formaliza. Es decir, actúan informal, actúan libremente, y cuando entran al sistema ya están formalizados porque tienen personas ahí penetradas. ¿Qué le toca hacer el procurador? ¿Qué? O a la Policía Nacional, pruebas, polígrafo, puede ser, pues es un tema que hay que ver el tema constitucional ahí. Uno, rotar a los funcionarios que están a cargo de investigaciones de alto perfil. Pero entonces si lo rotan, crear inteligencia judicial y policial para saber cómo están trabajando esos funcionarios que tienen esos casos de alto perfil, porque eso depende, eso está vinculado al desempeño. O sea, uno que trabaja adentro, eso está muy vinculado al desempeño, a la endereza y a la forma como tú llevas el expediente, y tu jefe se da cuenta. Entonces hay que cerrar en esos casos graves, complejos, delicados, peligrosos, cerrar el ámbito de investigadores para los efectos de evitar que estas personas entren. Por eso es que ahí entiendo que hay figuras procesales, instrumentos procesales para evitar que penetre. Pero sí ha pasado, pero sí hay... no, eso está. Sí, eso lo sabemos. Eso es un hecho, no es de que sí ha pasado, es un hecho. Y de que hay en este momento alguien que esté tratando de influir en alguna fiscalía sobre algún caso, no pero va a depender del fiscal, del que dirige la investigación. No la puede dirigir la policía, porque ahí sí hay más como permeabilidad de eso que tú dices. También dentro de la fiscalía. Claro, pero por eso te estoy diciendo, Adelita, depende del fiscal que lleve la investigación. Yo tuve casos de crimen organizado también, y aquí yo tenía el control de la información. Bueno, control de la información con unidades muy selectas que uno escogía, que sabía, y creaba contrainteligencia, también se puede, contrainteligencia de qué es lo que está pasando a lo interno de esa investigación, y además de eso, que fue lo que mencioné anteriormente, supervisión de mis superiores. Si no hay supervisión, se desgrega todo. Tiene que haber más supervisión de los superiores en estos casos de vigilancia. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía de Drogas que estamos hablando, en ese caso sería el procurador o el secretario general o la subsecretaria general, que vigilen las actuaciones de estos fiscales. Muy delicados esos casos. Muy delicados. Y también la otra cosa es cómo realmente lograr que los casos de alto perfil de corrupción se puedan investigar sin represalias para los fiscales o para el mismo procurador. Bueno, artículo 220 de la Constitución de la República, garantizarle la independencia a esos fiscales, porque también ellos son subalternos. Y como ex fiscal lo digo, es imposible llevar una investigación a sabiendas de que un ministro, un diputado con poder, porque no todos los diputados tienen poder, pero un ministro con poder y un diputado con poder, o un comisionado con poder, o el que sea, llame al presidente o llame al procurador para intimidar a ese fiscal. El procurador, uno de sus retos es garantizar primero su independencia ante el Ejecutivo y el Legislativo, y además de eso, garantizar la independencia de sus fiscales.
que ellos actúen independientes y garantizarles su estabilidad laboral. Pero si el mismo procurador está presionado, mire, él Adelita, no va a presionar entonces a los fiscales. Uno que tuvo casos de altísimo perfil, que tuvo demandas de altísimo perfil, que sí rocé con el poder. Y si yo no sentía la seguridad del procurador, ya yo estaba listo. Claro. Y él me la daba. El procurador me la daba. No, tú puedes actuar libremente en derecho, eso sí. No violes la ley, no me tropieces con la ley, no hagas ninguna ilegalidad. Ahí sí. Si tú actúas de conformidad a la Constitución, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, el procurador está obligado, ¿me escucha? Él está obligado a garantizar esa estabilidad a ese fiscal. Sí, pero eso pasa en teoría, mi amor. Eso no pasa en las situaciones reales, señor Giovanni. Entonces, eso no es así. Bueno, estamos en un momento de cambio, estamos en el punto de quiebre para que este nuevo procurador lo haga. Si no lo hace, entonces ya creo que sí estamos en una situación delicada del Estado de Derecho. Mire, otra cosa importante es el tratar de lograr para toda la población una justicia equitativa, no una justicia que se vea para algunos de una manera y para otros de otra. Y ese es un reto que no se ha podido masificar, por así decirlo, no se ha podido enseñar a toda la población que todos somos iguales ante la ley. Y en este caso, bueno, que es un país chico y que todo el mundo tiene relaciones unos con otros, es más difícil hacerlo. ¿Cómo va a ser este procurador para poder dar esa enseñanza? Pues? Bueno, el postulado de la independencia judicial, garantizar eso que acabo de mencionar a los fiscales, esa equidad, esa imparcialidad y la objetividad. Tiene que garantizarlo el procurador a sus subalternos, eso tiene que hacerlo. Y no crear una impresión de justicia selectiva. De justicia selectiva al descalzo, al que camina de pie y diferente al que es narcotraficante, corrupto, blanqueador de enriquecimiento. Eso no puede ser. Entonces, todo eso va a quedar un equilibrio. A mi manera de ver, hubieron actuaciones muy buenas en un delito determinado, delito contra la salud pública, pero ahí se crea y genera esa sensación que te acaba de decir. ¿Y qué pasa con los delitos de corrupción? Claro. Que toca la casta política, que tiene corroída la sociedad, tiene corroída la moralidad y la ética de este país, que está en todas las codificaciones, Adelita. Entonces, eso es algo que el procurador tiene la bonita oportunidad de dejar un legado importante de transparencia, de rendición de cuentas y de certeza del castigo a lo que se mete con el erario público. Dentro de la Procuraduría, por ejemplo, ¿cuáles son los balances de un procurador? ¿Cómo funciona dentro de la Procuraduría? ¿Quién sería una persona que le diga al procurador, no, te estás yendo mal? Bueno, nunca he sido procurador, pero yo rendía informe al procurador y el secretario general, el subsecretario general y algunos asistentes que son los que él puede mandar a averiguar qué está pasando en una carpetilla. Otro balance sería la participación ciudadana, ¿verdad? Que los abogados, como se hacía antes, que hacían a reuniones mensuales con el procurador y iba al colegio de abogados. Y los abogados ahí exponían todas sus inquietudes con estos fiscales. Los abogados, entonces, me imagino que aprovechaban para sacar sus casos. Digo, es una profesión donde tienen que participar con los abogados. Entonces, los abogados tienen derecho también a exponer sus quejas. Entonces, es importante eso también, que el procurador abra las puertas y escuchen las inquietudes de los abogados litigantes. Sí, es muy importante ver cuál va a ser la relación del procurador con los gremios, igualmente con el resto de los poderes del Estado. A mí me gustaría darle la oportunidad de ver, fiscalizar, entender qué es lo que... Claro, por supuesto, por favor, como uno no puede tirar piedras cuando no ha pasado nada. ¿Qué pasó? Nada que ver, al contrario, hay que abrir un poco el panorama y entender... Y yo lo conozco de vista, no lo conozco así como amigo, no tengo el celular de él, así que usted dirá, bueno, pero estoy hablando... Estoy hablando de la perspectiva institucional. Correcto, que eso es lo que estamos tratando de hacer en el programa siempre, buscar y orientar hacia ese objetivo para que crezca la institución y se fortalezca, que ese es el reto en todas las instituciones del país. Él tiene que depurar en algunos aspectos donde usted acaba de mencionar muy atinadamente, no lo dijo por gusto usted, en razón de que si está infiltrado el crimen organizado, eso va a dañar la sociedad, eso va a dañar el Estado de Derecho, eso va a dañar la tranquilidad de la gente y el pueblo necesita trabajar tranquilamente. Y no solamente ahí, sino en otras instituciones, pero bueno, ya será materia de otro programa. Gracias, señor Giovanni Olmos, ex fiscal, siempre disponible. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Gracias a usted por la atención, espero que haya sido de utilidad el programa. Nos vemos la próxima.
Las noticias en contexto con Adela Coriad.